vamos a empezar esta clase de hoy con el tema de la escolástica, que de un otro modo es la continuación de lo que la semana pasada hemos estado comentando, ¿no? El tema de la patrística. Como ya lo sabes, San Agustín decía de que como el hombre en su libertad cayó en el pecado, es Dios quien salva al hombre, es Dios quien planifica la historia de la humanidad con el propósito de redimir al hombre del pecado. Entonces, de una u otra manera estamos diciendo de que la historia lo hace Dios y todo lo que hace Dios es malo o es bueno. Evidentemente. Por tanto, el sistema feudal en el cual nos encontramos, el sistema económico social del siglo X, XI, XII, la llamada Edad Media, es de una u otra manera algo que Dios dispone, que hayan siervos, que hayan señores feudales, que existan campesinos, que haya una iglesia que controla los estados, es correcto, porque bueno, así lo quiso Dios, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué se dio este contexto de la escolástica? ¿A qué se debió? Mira, escolástica viene de escola. Escola significa, pues, como creo que es obvio, escuela. Es la época de la aparición de las universidades y las escuelas. Universidades fundadas por la iglesia, ¿ya? Ahora, ¿y cuál es el propósito de la escolástica, profesor? Bueno, justificar. Justificar el hecho de que este sistema feudal, de una u otra manera, así lo quiso Dios. Por tanto, es importante demostrar la existencia de este Dios. Es por eso que en la época de la escolástica, chicos, se va a caracterizar porque de una u otra manera sus intelectuales van a hablar sobre el tema de Dios, ¿no? Sobre la posibilidad de la demostración de la existencia de Dios. ¿Ya? Ahora, pero el asunto no se dio de golpe, sino fue resultado de un proceso en realidad. Mira, a ver, recuerda de la semana pasada, ¿ya? ¿Tú te acuerdas, maestrazo? ¿Tú te acuerdas que cuando los cristianos tomaron el poder en Roma, y eso yo recuerdo muy bien lo que te conté, prácticamente sacaron de juego, pusieron a un costado a la filosofía griega que no compatibilizaba con sus creencias mitológicas. O sea, ¿los cristianos de qué hablan, profesor? Hablan de la trascendencia, hablan de valores universales, hablan de irnos con un Dios que es la suprema felicidad, ¿no? Es claro el asunto. Entonces tú tienes a los dos más grandes pensadores de la antigüedad, ¿no? Tú tienes a Platón y tienes a Aristóteles. De los dos, ¿quién es así súper más idealista, más afín a la religión cristiana? Sin duda alguna es Platón, profe. Claro, es obvio, ¿no? Porque coincide muchísimo, profesor. Es más, Platón o la filosofía neoplatónica va a influenciar directamente en el cristianismo. Aristóteles, como se dice, es más materialista, si quieres, ¿no? Aristóteles habla pues de que hay un mundo, de que el alma es mortal. Entonces, teniéndolo así, prácticamente el pensamiento de Aristóteles fue desterrado de la Europa que estaba siendo dominada por el cristianismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es Europa y en Grecia estaban pues todavía las escuelas helenísticas cuando llegó el cristianismo a instalarse en Europa. Debido a la predominancia del cristianismo, el pensamiento helenístico y en particular pensamientos materialistas, si cabe la palabra, comienzan a ser eliminados por el cristianismo. Felizmente, y eso es bueno decirlo, hijo, felizmente entra en escena una sociedad muy importante inclusive para nosotros el día de hoy. Profesor, son los árabes. La sociedad árabe aparece por esta región del denominado Medio Oriente. ¿Ya? Esto es lo que hoy llamamos Turquía, por ejemplo, este es Grecia, y esto es lo que hoy llamamos, por ejemplo, Palestina. Entonces los árabes comienzan a entrar por esta zona, a invadir toda esta región. Toda esta región comienza a ser árabe. Y tú sabes que los árabes pues no son cristianos, ¿no? Ellos tienen la religión islámica. Los árabes comienzan a invadir, profe, toda esta parte, muchachones, toda esta parte. Mira cómo invade el norte del África, toda esta parte. Inclusive los árabes, profesor, llegaron hasta España. Y se quedaron 700 años ahí. Y fue la sociedad árabe, chicos, la que preservó, la que mantuvo el pensamiento de Aristóteles. Por esa razón, durante muchos siglos, siglo VI,
siglo VII, siglo VIII, IX, X, XI, hasta el siglo XII, hasta, profesor, el siglo XII, las sociedades árabes desarrollaron una amplia cultura, matemática, astronomía, medicina, biología, se hablaba de la alquimia, la física. Los árabes, digamos, eran bastante cultos. ¿De acuerdo? Ahora bien, y mientras eso ocurría, profesor, ¿qué pasaba en Europa? Bueno, en la época europea estaba pues la escolástica, estaba el asunto religioso, estaba un poco más antes la patrística, la demostración de la existencia de Dios, estaba la cuestión de explicar por qué el hombre peca, o sea, cuestiones más ligadas con la religión, no tan científicas si cabe la palabra, ¿ya dijo? Ahora, te estaba contando de que los árabes llegaron hasta España, ¿te imaginas? O sea, en realidad, y pregúntale mucho a tu maestro de historia que te enseña excelente, estuvimos así, a muy poquito de haber sido invadido por los árabes, maestro. Acá al Perú, en vez de haber venido los españoles católicos, hubiesen venido, profesor, españoles seguro, pero árabes, con una religión distinta a la religión que hoy tenemos. Claro que sí, estamos a un tris, ¿ya? Pero bueno, la cuestión, profesor, es que en España se mantuvo la sociedad árabe durante 700 años, estaba contando. Además, los árabes eran bastante tolerantes en realidad. Ellos permitían inclusive que dentro de sus territorios podían establecerse pequeñas comunidades cristianas. Claro, en tanto y cuando no los molestasen mucho, ¿no? Ahora, mientras eso ocurría en estos siglos, estamos hablando ya del siglo XI, siglo XII, Roma, que estaba por acá, profesor, comienza a apoderarse, si cabe la palabra, de la cultura o de lo poco que cultura que había entonces. Y comienza a fundar universidades. La Universidad de Bolonia, al norte de Italia, pero también una universidad muy importante para nosotros ahora, que es la Universidad de París. Obviamente se sabe en dónde, ¿no? En la capital de Francia. Ahora, la Iglesia Católica nunca fue pues una organización, digamos, democrático-igualitaria, ¿no? Y eso está bien, dentro de su jerarquía, su forma de pensar, hay una cuestión pues de que hay gente que es superior a otra, y ya está. Entonces, habían congregaciones con más poder y otras con menos poder. Por ejemplo, los dominicos eran sacerdotes muy ligados con el papado de entonces. Los franciscanos, digamos, eran más curas de barrio. Nunca escuchó la expresión vida franciscana como sinónimo de una vida humilde, ¿no? De pocas cosas, de pobreza, ¿no? Ya, bueno, como que los franciscanos eran algo así como sacerdotes errantes que caminaban de un lugar a otro transmitiendo la palabra de Dios. Y ellos, los franciscanos, comenzaban a migrar. Y al migrar, profesor, podían llegar un poquito a la España árabe, a las comunidades cristianas dentro de la España árabe. Y así, entre entradas y salidas desde la España árabe hasta la Europa cristiana, estos franciscanos comenzaron a traer el pensamiento de Aristóteles, a traerlo de vuelta, si quieres así. De tal manera que el pensamiento de Aristóteles, que había sido desterrado durante muchos siglos, vuelve a Europa gracias a migraciones de curas franciscanos. En París había un señor llamado Alberto Magno. Alberto Magno era un interesado por la ciencia. Digamos que en la actualidad Alberto Magno es considerado el patrono de los científicos, ¿de acuerdo? Alberto Magno, como interesado por la ciencia, pues se daba cuenta que en la época no había tanta ciencia que digamos, pero por ahí estaba llegando ciertas publicaciones, ciertos escritos de un tal Aristóteles que era poco conocido en este territorio. A Alberto Magno le interesó muchísimo estudiar Aristóteles y se dio cuenta que estaba prohibido por la Iglesia. Le pidió permiso al Papa para que pueda estudiar el pensamiento de Aristóteles. Y el Papa le dio la autorización, pero con una condición, de que de una u otra manera la filosofía de Aristóteles se adaptase a los intereses católicos, a los intereses de la Iglesia. Bueno, eso fue tarea de Alberto Magno, junto con su alumno Tomás de Aquino. De tal manera que tanto Alberto Magno como Tomás de Aquino van a intentar compatibilizar la filosofía de Aristóteles con la religión cristiana. Y más aún, cuando en ese tiempo, te estaba comentando que como los árabes eran bastante cultos, se había puesto muy de moda, si cabe la palabra, muy de moda, la filosofía del pensamiento de Avicena y Averroes, que eran filósofos árabes. Y en particular, quien tenía más peso era un tal Averroes. Averroes era un filósofo árabe, profesor. Averroes estaba definiendo la idea de que sobre el asunto del conocimiento humano
existen dos verdades. Y las dos verdades son totalmente ajenas. La verdad de fe y la verdad de la ciencia, la verdad de razón. Digamos, diría Averroes, por ejemplo, yo estudio biología. Yo me encanta la biología porque quiero ingresar a la universidad. Entonces yo conozco muchísimo y comienzo a descubrir y decir de que el hombre es producto de la evolución y que Dios no tiene nada que ver en esto. Esa es una verdad de ciencia, una verdad de razón, diría Averroes. Y esa es una cuestión bastante independiente y ajena a lo que me dice mi catequesis todos los domingos cuando voy para prepararme para la confirmación. Entonces yo me voy a la catequesis los domingos, mi catequista me enseña de que Dios creó a Adán y Eva y que no hubo evolución. Muy bien, esa es una verdad también, pero una verdad de fe. Entonces, cuando estoy en la iglesia, valen las verdades de fe, digámoslo así. Cuando estoy en mis clases, valen las verdades de razón. Las dos verdades son cada uno en su campo, independiente. Más o menos por ahí planteaba Averroes, ¿de acuerdo? De tal manera que Tomás de Aquino y Alberto Magno van a intentar luchar contra eso. Te cuento que muchos franciscanos, que eran pues que entraban a esta zona de la España árabe, comenzaron a adoptar esa tesis, ¿no? De que hay dos verdades, ¿de acuerdo? Tanto así que pasan los siglos y hay un señor muy famoso llamado Guillermo de Ockham que va a sostener eso, que en realidad las cosas de fe son independientes a las cuestiones de razón. Quien combate eso va a ser el señor Santo Tomás de Aquino, digamos como el representante más notable de eso. Tomás de Aquino es un señor que dice, no, es absurdo, imposible de que hayan dos verdades. La lógica no me dice que hay dos verdades. La lógica, que es un don de Dios, me dice de que no hay dos, que hay una verdad. Así que tú, Averroes, y estos señores que estaban hablando por ahí franciscanos, hablan tonterías, no puede ser. Y yo me voy a encargar de eso. Y para ello yo voy a emplear la filosofía de Aristóteles para sostener que la verdad es una. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el contexto, la coyuntura en el cual se va desarrollando la época de la escolástica. ¿Ya? Eso es una época bastante amplia donde los debates se van a centrar sobre el asunto de este tema de las dos verdades, ¿ya? Y también la demostración de la existencia de Dios.